Amado y espacio glorioso para Gloria a Jesús, pues recuerda que esta es una escuela espiritual, gloria al Señor, donde Gloria a Jesús, pues tenemos, mi amado, aún dice el Señor en su palabra, Gloria a Jesús, de allá arriba nos espera, mi amado, Gloria a Jesús. Tendremos que predicarle hasta los ángeles, y usted no se prepara, ¿qué es lo que le va a ir a decir? Gloria a Jesús, amén, ya entendí. Ay, Dios mío, yo no sé qué será lo que le va a usted a predicar a los ángeles, gloria al Señor, amén. Porque somos hijos del Altísimo. Gloria a Jesús. Este privilegio lo tuvieran, mi amado, gloria a Jesús, los ángeles, pero el Señor le apasionó así, que a los ángeles le ha dado este privilegio de, mi amado, inclusive, mi amado, aprender de la palabra. Gloria al Señor, sí, gloria a Jesús. Mire, mientras ellos son obedientes, gloria a Jesús, adoran a Dios, gloria a Jesús, gloria al Señor. Usted y yo tenemos que aquí poner en práctica lo que vamos allá, mi amado, gloria a Jesús. El que no le gusta alabar a Dios, ¿cómo va a ir a estar allá delante de la presencia de Dios? ¿Qué es lo que va a hacer? Amén, gloria a Jesús. Gloria al Señor. El que le gusta dormir va a quedar durmiendo. Allá no, mi amado, gloria a Jesús, ¿sí? Una gloria a Jesús que el Señor nos ha prometido, mi amado, pues, dice que claro, dijo Jesús, seremos como ángeles, amén, gloria al Señor. ¿Y qué hacen los ángeles? Adorar y adorar al Señor. Gloria a Jesús, también nosotros seremos transformados, gloria a Jesús, gloria al Señor. Y esa es la esperanza, mi amado, la cual nosotros hoy aquí tenemos que poner en práctica, gloria a Jesús, gloria al Señor. Con nosotros el siervo del Señor, mi hermano, gloria a Jesús. Gloria a Dios, Dios bendiga a la amada iglesia. Alábele. Salmo 150, versículo 6 dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Si está vivo, alábele, querido hermano. No pierda ese gozo. Recuerden que nos estamos alimentando de palabra de Dios y es mejor que el alimento terrenal, queridos hermanos. Este es alimento espiritual para nuestra alma, porque aquí muchos de los que tenemos un problema, muchos de los que cargamos un yugo, debilidades, se están rompiendo, queridos hermanos. El Señor está tomando todo eso y los está fortaleciendo, queridos hermanos. Y el día de mañana van a poder testificar, porque el mismo Señor Jesús lo dijo: este género no sale si no es con ayuno y oración, queridos hermanos. Gloria a Dios. Vamos a orar, queridos hermanos, para que sea el Señor hablando nuestra vida, administrando nuestra vida, enseñando nuestra vida, queridos hermanos. Solo disponga su corazón. Gloria a Dios. Buen Padre amado, Padre mío y Dios mío, Señor, yo te doy gracias una vez más, Dios mío, por darme esa bendición, Padre amado, de tomarme en cuenta aquí en su casa de oración, Padre celestial, Padre bendito, Señor. En esta hora, Dios mío, usted le ha placido, Señor, tomarme como aquel instrumento, Señor, para que lleve semana del cielo, Padre mío, Dios mío, Señor. Yo te pido primeramente, Padre amado, que seas aquí perdonando, Señor, toda culpabilidad mía, Señor, todo pecado, Dios mío, Señor. Lava esta vasija, Padre, lávala por dentro y por fuera, Dios mío, Señor, esta vasija, esta copa, Padre bendito, Señor. Aún, Dios mío, Señor, sacando todo aceite, Padre bendito, contaminado, Señor. Te pido, Dios mío, Señor, así como lo hiciste con Isaías, Dios mío, Señor, que en esta hora, Padre celestial, sea usted pasando un carbón encendido por mis labios, por mi boca, Dios mío, aún por mi lengua, Señor, consumiendo toda palabra de hombre, consumiendo toda sabiduría terrenal, Dios mío, Señor, aún poniendo esa palabra, Dios mío, del cielo, Padre bendito, Señor, porque solo tú, Dios mío, no conoces, Padre bendito, Señor, qué es lo que necesitamos, Padre. Solo tú conoces, Dios mío, donde estamos fallándote, un Padre bendito, Señor. En esta hora, Padre Dios mío, Señor, también te pido, Padre bendito, Señor, que haya tu pueblo, Dios mío, Señor, laves, Dios mío, Señor, laves, Dios mío, el entendimiento, la mente, Señor. Saca toda basura, Señor, que el enemigo quiera poner en esta hora, Dios mío. Todo espíritu de sueño, distracción, de pereza, Dios mío, de hambre, sea reprendido en esta hora por el poder de la sangre de Cristo, que tiene poder, expulsado lo más profundo de los abismos, Señor, y cerrado. Oh, Dios mío, Señor, en esta hora abre los cielos, Dios mío, Señor, y derrama de bendición para tu pueblo, Dios mío, para mi vida, Señor. Aquí está este vaso, Dios mío, úsalo conforme a tu voluntad, Dios mío, Señor. Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, queridos hermanos. Gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios. Cristo vive.
Vamos a ir al libro de Santiago, queridos hermanos, capítulo 3. Cuando todos tienen, responden un amén, queridos hermanos. Santiago capítulo 3, que tiene como profacio la lengua, queridos hermanos. El Señor va a hablar primeramente a mi vida y al pueblo, querido. Que recuerden que cuando el Señor habla, no habla solo para el pueblo, habla para uno también, queridos hermanos. Vamos a leer del versículo 2 en adelante, queridos hermanos. Como es palabra del Señor, la lecturamos honrando a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Amén. Gloria a Dios, queridos hermanos. Tomen asiento y escuchemos palabra de Dios, que nuestro Padre Celestial en esta hora nos va a hablar, queridos hermanos. Cuando hablamos, queridos hermanos, de lengua, no solamente estamos hablando de lengua, queridos hermanos, estamos hablando también de la boca, de los labios, porque recuerden que todo eso lo conforma, queridos hermanos. Las Escrituras nos enseñan que desde el tiempo antiguo, desde el Antiguo Testamento, queridos hermanos, el Señor tuvo que también confundir el lenguaje de las personas. Lo habla en el libro de Génesis capítulo 11, queridos hermanos, donde habla de la torre de Babel. ¿Qué pasó con los primeros hombres, queridos hermanos? De los primeros hombres también se les endureció el corazón. Ellos, a pesar, querían vivir conforme a su voluntad, y es lo mucho que pasa con nosotros, queridos hermanos. Nosotros aún queremos vivir conforme a nuestra voluntad, queremos orar conforme a nosotros nos agrada, queremos adorar conforme a nosotros nos agrada, pero no queremos orar en espíritu como nos manda el Señor, queridos hermanos. ¿Y qué pasó con aquel pueblo, queridos hermanos? Dice que el Señor dice que confundió la lengua de todas esas personas y los dispersó por toda la faz de la tierra, queridos hermanos. Y es lo que el Señor hoy día nos quiere dar a entender, porque, queridos hermanos, eso estamos hablando del lenguaje, del idioma, queridos hermanos, donde nosotros, el Señor hoy día nos va a hablar es del lenguaje de nuestra lengua, aquella que es capaz de decir una palabra, porque el Señor, cuando nos formó, dice la palabra del Señor, lo dice el libro de Jeremías, queridos hermanos, el Señor nos formó desde el vientre de nuestra madre, queridos hermanos. Desde el vientre de nuestra madre fuimos formados por nuestro Señor Jesucristo, y el Señor, cuando formó este pequeño miembro que la Biblia menciona que es uno de los pequeños de nuestro cuerpo, el Señor lo formó para bien y no para mal, queridos hermanos, porque aún dice la palabra que con nuestra lengua nosotros podemos bendecir y maldecir al mismo tiempo. Podemos también alegrar al hermano como lo podemos entristecer, queridos hermanos. Hoy el Señor ha traído un mensaje, queridos hermanos. Les cuento un pequeño testimonio. Bueno, este mensaje estaba preparado desde el día que fui al ayuno con el pastor Lorenzo y el hermano Aarón, que nos fuimos a la provincia nos fuimos a Milagro, a Santo Domingo, a respaldar ese ayuno donde la casa de oración del pastor Lupercio. Queridos hermanos, mientras iba en el bus, fue un viaje largo, créanmelo, el pastor y el hermano podrán testificar. Se nos hizo eterno el viaje, no sabíamos ya cómo llegar al ayuno. Pero lo importante es que llegamos, eso es lo importante. El Señor conoce el esfuerzo, queridos hermanos. Y en eso vino palabra del Señor, queridos hermanos. Y cuando Dios comienza a hablar, queridos hermanos, uno tiene que prestar atención. Primeramente tiene que aprender a discernir. Y si el Señor comienza a hablar a tu vida, uno lo que tiene que sacar es papelito y pluma y comenzar a anotar, queridos hermanos. Porque recuerden que nosotros solo somos instrumentos y Él es el que nos capacita y nos enseña, queridos hermanos. Denle la gloria al Señor. Bueno, queridos hermanos, yo hoy a las 4 de la mañana el Señor me levanta a orar. No podía dormir y a lo que me levanto a orar, termino de orar y el primer versículo que abro la Biblia, el Señor me lleva y me confirma el mensaje, queridos hermanos. Viene con la confirmación del Señor de esta palabra el día de hoy, queridos hermanos. Bueno, lo que el Señor nos trata de decir, que cuando el Señor formó ese pequeño miembro, queridos hermanos, el Señor lo hizo para que nosotros edifiquemos, pero muchas veces nosotros erradamente estamos utilizándolo de una manera equivocada, queridos hermanos, porque este pequeño miembro nosotros hoy en día lo estamos usando para destruir al hermano. Por eso que el Señor nos habla que la lengua no solo es mala. Hoy día vamos a realizar una breve, queridos hermanos, enseñanza que el Señor nos tiene a nuestra vida, queridos hermanos.
Cómo la lengua nosotros la podemos utilizar para mal y cómo la podemos utilizar para bien, queridos hermanos. Vamos a lecturar un versículo y vamos a conocer qué tan peligrosa puede ser la lengua, bíblicamente, queridos hermanos. Vamos, como dijo antes la sierva que llegó el primer mensaje, vamos a participar toda la iglesia porque el mensaje es bien extenso, queridos hermanos. Alguien que vaya a Salmo 52, versículos 2 y 4, queridos hermanos. 52, versículos 2 y 4, queridos hermanos. Salmos, capítulo 52, versículo el 2 y el 4. Lectúralo, querido hermano. Maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. 3. Sí, el 4. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Gloria a Dios, queridos hermanos. Como dice, agravios maquina tu lengua, dice. Como navaja afilada hace engaños. Lo compara el Señor como un cuchillo, lo compara como un alfiler. Si se dan cuenta el tamaño, queridos hermanos, que tiene este pequeño instrumento que lo tenemos dentro de nosotros, queridos hermanos. Dice que es capaz, dice, de hacer engaño y corta como una navaja, queridos hermanos. Dice que amaste el mal más que el bien, dice, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa es la lengua, porque nuestra lengua, queridos hermanos, se presta para el chisme, queridos hermanos. Ustedes pueden estar en una conversación, queridos hermanos. ¿Cuánto nos ha pasado, queridos hermanos, que viene una persona impía del mundo y nos comienza a hablar de algún cuento, de alguna película, queridos hermanos, y nuestra lengua, ahí sí, primeramente es la que le gusta participar y añadir a lo que se está conversando respecto a un tema mundano. Pero hoy en día podemos analizar los tiempos que estamos viviendo. Podemos, más que todo, analizar de lo que el Señor nos está hablando, queridos hermanos, porque el Señor está anunciando su venida. Lo anunció hace 2000 años. Miren cómo es el amor y la misericordia del Señor, que está descrito tal como tienen que suceder las cosas. Pero hoy en día, díganme ustedes, ¿cuántos de nosotros estábamos utilizando este hermoso instrumento para correr hacia nuestros familiares y poder comunicarles de una manera ya de alerta? Hermano, mamá, papá, si no pones atención a las cosas de Dios, te vas a quedar, porque Cristo viene. ¿Acaso lo estamos utilizando de esa forma? No, queridos hermanos. Muchos hasta nos cuesta abrir nuestra boca para poder dar un mensaje de la palabra de Dios. ¿Por qué? Por temor al rechazo, por temor a la crítica, por temor a la señalización. Pero como dice la palabra de Dios, que con ellos está el brazo de Jehová, más con nosotros está con ellos está el brazo de hombre, más con nosotros está el brazo de Jehová. Y si el brazo de Jehová está con nosotros, no tenemos por qué temer en anunciar la venida de Cristo a nuestros familiares, queridos hermanos. ¿Ustedes nos aman a su familia? Tan peligrosos los tiempos, queridos hermanos. Peligrosos. Tiempos en los cuales, queridos hermanos, que si no le pedimos al Señor, porque aunque ustedes, queridos hermanos, aunque nosotros queramos cambiar a nuestra familia, con nuestras fuerzas nunca van a ser. Eso tenemos que tenerlo en claro, queridos hermanos. Siempre van a ser con las fuerzas de Dios, porque de Él depende todo, como dice su palabra. Comparto el mensaje que decía antes la hermana: todos podremos correr, pero esto es por misericordia, queridos hermanos. La misericordia la alcanzamos a nuestra familia peleándola de rodillas, queridos hermanos. Vamos a seguir escudriñando un poco más la palabra de Dios. Queridos hermanos, como les mencionaba al principio en el libro de Génesis, ¿qué pasó con aquellos varones? Al ver que ellos se habían predispuesto a hacer una torre, dice, había ya algo en su corazón, queridos hermanos. Al tener ellos la misma lengua, el mismo idioma, no había ningún tipo de obstáculo que lo pueda. Incluso el Señor, como dice la palabra de Dios, que Él es aquel que escudriña la mente y el corazón de las personas. Y el Señor vio que en aquel corazón de aquellas personas estaba
ha definido hacer la obra y terminarlo. Por eso enseña la palabra en el libro de Génesis capítulo 11, que dice que el Señor tuvo que Él mismo descender y cambiarle el lenguaje, queridos hermanos. Y no solo nosotros, queridos hermanos, porque muchas veces nosotros también nos hemos sentido en esa situación, acorralados, opresionados, señalados, queridos hermanos. Y como dice Salmo 121, alzaremos nuestros ojos a los montes, ¿dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, hizo los cielos y la tierra. No solo nosotros pasamos por esto, queridos hermanos. Aquí la Biblia enseña en el libro de Salmo 55, versículo 4, que David también se sintió en un momento oprimido por sus perseguidores, por sus enemigos. ¿Y qué fue lo que él hizo? Él también clamó a Jehová. Confirmémoslo con la palabra, queridos hermanos. Salmo 55, versículo 4. Por eso que de esta lengüita, queridos hermanos, este instrumento pequeño, hay que tenerle mucho cuidado, queridos hermanos, porque hasta por este miembro nosotros podemos perder nuestra salvación, queridos hermanos. Por este miembro nosotros, queridos hermanos, ¿de qué sirve que estemos aquí? Como dijo el hermano, ¿de qué sirve que oremos? Pero, queridos hermanos, nosotros no le ponemos un freno a la lengua. Pero la palabra del Señor enseña que aunque nosotros queremos refrenarla, no vamos a poder. Ya vamos a continuar, queridos hermanos, desglosando la palabra del Señor. Alguien que tenga Salmo 55, versículo 4. David también dice que se encontró 55, 9, perdón. No, sí, en 55, pero el versículo 9. Amén, querida hermana, gracias por su participación. Eso dice el Señor cuando David le clamó, le dijo: destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. David también se sintió, queridos hermanos, en la misma situación, pero la diferencia es que David, él, queridos hermanos, caminaba conforme al corazón de Dios, creía en Dios, ponía su confianza en Dios. Y es lo mismo que el Señor nos dice en este día. Si nosotros tenemos puesta su confianza en Dios, queridos hermanos, donde quiera que nosotros caminemos, en cualquier calle, en cualquier lugar, queridos hermanos, ahí va a estar el respaldo de nuestro Dios, queridos hermanos. Nosotros vamos a clamar y le vamos a decir: Señor, confunde la lengua de ellos, y el Señor va a tener que hacerlo, queridos hermanos. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Te alabamos, Señor Jesús. Regresemos al libro de Santiago, queridos hermanos, donde estaba al principio el mensaje. Santiago nos está enseñando en el versículo 4, nos da un ejemplo grande cómo compara este pequeño instrumento que nosotros tenemos con se puede decir, queridos hermanos, con un instrumento creado por el hombre. Santiago dice en el versículo 4, dice, mirad, perdón, el 3, vamos el 3 hasta el 4. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dice, y dirigimos así todo su cuerpo, dice. ¿Sí entienden, queridos hermanos? Con solo ponerle frenos a los caballos, nosotros podemos direccionar a aquel animalito. Si queremos ir para la izquierda, queremos ir para la derecha, y aquel animalito se va a tener que someter. Pero ¿qué nos dice en el 4? Nos enseña, mira, también las naves, aunque sean tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas como un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere, queridos hermanos. Las embarcaciones que nosotros podemos ver en los mares son tremendas embarcaciones, queridos hermanos, pero todo el control está donde el timón, queridos hermanos. Con eso se puede direccionar aquella nave, queridos hermanos. Pero ¿qué nos enseña en el versículo 5? Dice, así también compara aquel timón con nuestra lengua, queridos hermanos. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas, dice la palabra de Dios. Porque esta lengua, querido hermano, cuando comienza a hablar,
No hay quien la detenga, queridos hermanos. Existen datos estadísticos a nivel mundial que el hombre, queridos hermanos, da una cantidad de palabras al día increíble, queridos hermanos. Parece mentira, pero esta lengua yo no sé a veces de dónde le salen tantas palabras. Pero para las cosas de Dios, ahí sí no, queridos hermanos. Ahí hasta se enrieda, queridos hermanos. Nos ha pasado muchas veces que venimos a cantar una alabanza, a glorificar a Dios y nos terminamos enredando. Alaben, queridos hermanos, que Cristo vive. Cuando el Señor habla que no nos jactemos, dice, también nos habla más adelante en el libro de Santiago. Porque muchas veces nosotros también cometemos el error de jactarnos de qué va a pasar el día de mañana, de qué vamos a hacer mañana, qué vamos a comer mañana. Hasta muchos cristianos nosotros nos jactamos del día de mañana diciendo, la otra semana voy a predicar, la otra semana recién voy a salir a ganar almas, queridos hermanos. Cuando el Señor nos menciona, lecturémoslo, queridos hermanos, que nosotros no tenemos por qué jactarnos tampoco del día de mañana. Lo dice en el libro de Santiago capítulo 4, queridos hermanos. Dice en el versículo 13, 14, 15. Vámonos leyendo un poquito para poderlo ir entendiendo. Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios, presten atención, queridos hermanos. Vamos ahora a lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Dice el Señor. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, dice la palabra de Dios. En lugar de lo cual deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Por eso, queridos hermanos, nosotros de la palabra nos enseña que primero tenemos que contar con Dios, queridos hermanos. Aquí dice la palabra, dice, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Hasta muchos de nosotros nos estamos haciendo planes hasta un año, para 2 años, queridos hermanos. Pero ¿qué nos garantiza de que vamos a estar en esta tierra, queridos hermanos? Lo que sí tenemos garantizado es esta oportunidad que tenemos, queridos hermanos, que despojarnos de todo eso que nos enseña el Señor. ¿Para qué? Porque si viene el Señor o nos encuentra, queridos hermanos, es mejor partir con Él que haber perdido, queridos hermanos, de salvación. ¿Cómo seguir tocando un poco más? Gloria a Dios. Aleluya. Vaya al libro de Santiago 1:26, y en esta parte el Señor nos va a hablar un poco a nosotros. Más atrasito, queridos hermanos. ¿Alguien que lo lecture? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Amén, gloria a Dios, queridos hermanos. El Señor también le está hablando a la iglesia, queridos hermanos, porque muchas veces nosotros como cristianos, queridos hermanos, por cargar una Biblia en la calle, queridos hermanos, por andar bien vestiditos, nosotros nos creemos más importantes que las personas del mundo, queridos hermanos. Pero ¿qué pasa, queridos hermanos? Hemos escuchado de muchas personas que no basta con conocer a la persona bastante tiempo. Usted acérquese a la persona, converse con ella media hora y esa persona de la abundancia de lo que tiene en el corazón le va a dar a conocer, queridos hermanos. Porque muchos de nosotros nos hemos equivocado. Y yo como persona, queridos hermanos, en mi trabajo tengo que reconocerlo. Porque como dice la palabra de Dios, ¿de qué sirve que digamos que en nosotros no hay pecado, que en nosotros no hay errores? Porque nos hacemos mentirosos y lo hacemos mentiroso a Dios, dice su palabra, queridos hermanos. Yo por mis errores, queridos hermanos, se me ha hecho ya muy difícil volver también a recopilar, queridos hermanos. Yo inicié mi trabajo con una persona, queridos hermanos, por misericordia del Señor. Cuando el Señor ya me di cuenta tenía 2 ovejitas, cuando ya eran 3, cuando ya eran 4, cuando ya eran 5, queridos hermanos, cuando eran 6, queridos hermanos. Y llegaba la hora de almuerzo que todo el mundo se preocupaba por comer rápido, por escuchar la palabra de Dios. Reconozco, como dice la palabra del Señor, nosotros
no somos nada. Nosotros, queridos hermanos, por misericordia llevamos esta palabra del Señor en agradecimiento a lo que Él hizo en nuestra vida, queridos hermanos. ¿Y qué pasó, queridos hermanos? Llegó un momento porque el diablo nunca se va a quedar tranquilo. El diablo, cuando tú le comienzas a arrebatar las almas, es como que le estás haciendo roncha. O quítale al narcotraficante, uno de los que le vende droga, no te voy a ir a balear a la casa, querido hermano. Así mismo es el diablo. El diablo, cuando tú comienzas, ¿y qué pasó a pasar con mi vida, queridos hermanos? De la noche a la mañana me comenzaron a quitar sobretiempo. Me comenzaron a quitar los viajes, queridos hermanos. Me comenzaron a quitar las horas extras. Todos salían afuera y yo era el único que me quedaba. Todos hacían menos trabajo y yo era el que más me explotaban, queridos hermanos. Una cosa tremenda. Por eso que el Señor prueba nuestra paciencia. Por eso que nosotros, dice la palabra, resistir al diablo y él huirá de vosotros, queridos hermanos. Y si nosotros no estamos agarrados a las manos de Dios, cualquier prueba que venga nos va a hacer tambalear y nos va a hacer quedar mal, queridos hermanos. Cuando dice Santiago que si alguno de nosotros nos creemos religiosos y no detenemos esta lengua, queridos hermanos, ¿qué fue lo que pasó? Llegó el momento en el cual uno ya como carne me desaté, queridos hermanos. Le comencé a reclamar todito a mi jefe. Y créanme lo que era como que haya habido un muerto, toditos se pararon a verme, queridos hermanos. Una cosa tremenda. Ahí es cuando el Señor nos habla a nosotros, que si estamos en su religión, tenemos que cuidar nuestra identidad que pertenece a Cristo, queridos hermanos. Porque si no la cuidamos, queridos hermanos, vamos a ser esos hermanitos diablitos que nos dicen, queridos hermanos. Nosotros tenemos la bendición de Dios que nos arrepentimos, pero el mundo te va a señalar con la imagen que tú demuestras, queridos hermanos. Gloria a Dios, alábenos a Cristo. Por eso dice el Señor que si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, y ese fue el error que yo no cometí, queridos hermanos. Yo no refrené mi lengua, queridos hermanos, sino que yo comencé a reclamar por todo, queridos hermanos. Y desde ese día me quedé sin pueblo en el trabajo, queridos hermanos. Alábenlo a Dios que Cristo vive, queridos hermanos. Por misericordia del Señor, ya lo logré recuperar de nuevo. Alábenlo. Algo hermoso, todo esto que nos sirva para aprender y para no volver a cometerlos, queridos hermanos. Porque recuerden que nosotros somos esa imagen de Cristo aquí en la tierra. Tenemos que dar ese ejemplo dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, queridos hermanos. Gloria a Dios. Estamos, queridos hermanos, aprendiendo qué tan peligrosa puede ser nuestra lengua. Vamos a lecturar otro versículo, queridos hermanos. Vamos al libro de Salmos 140, versículo 3. Mario Espíritu Santo, abusaron su lengua como la serpiente, veneno de aquí hay debajo de sus labios. Gloria a Dios, sigue Cristo para siempre. Gracias, queridos hermanos. Aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de aspi hay debajo de sus labios, queridos hermanos. Si entienden cómo nos enseña el Señor, queridos hermanos. ¿A quién podemos ver que lanzan, queridos hermanos? ¿Quiénes le podemos escuchar que botan veneno, queridos hermanos? Ustedes pueden ver, queridos hermanos, a los vecinos. Muchas veces podemos ver a nuestros familiares, queridos hermanos, que cuando van a hablar, queridos hermanos, al momento que están lanzando una palabra fuerte, están lanzando veneno, queridos hermanos. Están lanzando veneno hacia el hermano, están lanzando veneno hacia el prójimo, queridos hermanos. Y aún lanzan veneno hacia el mismo cristiano. Pero no se ponga triste, querido hermano. Antes gócese en el Señor, porque dice la palabra del Señor que este camino es para valientes. Y si nosotros no fuéramos valientes, queridos hermanos, sería en vano que estuviéramos aquí. Porque recuerden que la Biblia no menciona ningún siervo que haya tenido la vida bonita. Todos, queridos hermanos, han pasado por pruebas. Y así es lo que nos toca pasar a nosotros. ¿Qué dice el libro de 2 Timoteo, queridos hermanos? El Señor dice que si el atleta no se esfuerza por terminar la carrera, no será recompensado. Y es lo mismo que tenemos que hacer con nosotros, queridos hermanos. Háganse de cuenta que estamos en una carrera, queridos hermanos. Y esa carrera no la terminamos hasta, queridos hermanos, hasta que haya venido Cristo o hasta que hayamos partido con Cristo, queridos hermanos. Ahí nosotros podemos decir que verdaderamente hemos peleado la buena batalla de la salvación aquí en la tierra. Queridos hermanos, el Señor nos habla en la Biblia en muchos versículos, en el cual nos dice también, queridos hermanos, que no tenemos que confiar
confiar en ninguno de nuestros compañeros. No tenemos que confiar en ninguno de nuestros hermanos. ¿Qué pasó, queridos hermanos? Que muchas veces a nosotros nos pasa un problema. Nos está pasando algo en el hogar, algo en el trabajo o algo en la casa. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Vamos donde el hermano, queridos hermanos. Vamos donde la vecina, vamos donde el compañero. Y se nos olvida de contarle directamente nuestro problema a Dios. Poniéndolo en manos de Dios, nosotros vamos a recibir una respuesta. A Jeremías le pasó, queridos hermanos. Jeremías habla en el libro de Jeremías, capítulo 9, del versículo del 3, el 4 en adelante, queridos hermanos, busquémoslo. Ahí el Señor me enseñó con ese versículo cuando yo, queridos hermanos, todo lo que yo les estoy testificando es testimonio, queridos hermanos. Porque como dice la palabra de Dios, vive la palabra para que la puedas predicar, queridos hermanos. Porque de qué vale que prediquemos la palabra si no la vivimos, queridos hermanos. Y si algunos aún no lo estamos viviendo, agarrémosla y aprendamos de la palabra, queridos hermanos. Pero esta palabra el día de hoy tiene que quedar sembrada en nuestro corazón. Cuando tengan Jeremías capítulo 9, enseña la palabra de Dios. Ahí el Señor nos enseña que nosotros no tenemos que confiar en nadie, queridos hermanos. No tenemos que poner la confianza en nadie, porque aún el hermano se jacta de destruir con su lengua al prójimo. Cuando alguien tiene, me dice amén, queridos hermanos, para proceder a leer simultáneamente. Jeremías capítulo 9, queridos hermanos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pastor, lémoslo desde el versículo 4 en adelante. Yo leí acá. Gloria a Dios. Desde el 4 lo leo. Sí, desde el 4 en adelante. Gloria a Dios. Guárdese cada uno de sus compañeros y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron sus lenguas a hablar mentira. Se ocuparon de actuar perversamente. Siga, pastor. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla. Con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone su acechanza. No los he castigado por estas cosas, dice Jehová de tal nación. No se vengará mi alma. Amén. Gloria a Dios. Si se dan cuenta cómo en el libro de Jeremías el Señor toma varios versículos para decirnos que aún nos guardemos de los compañeros, queridos hermanos, y en ninguno tengamos confianza, porque todo hermano engaña con falicia. Y si lo dice la palabra de Dios, ¿por qué tengo yo que decir que no es así, queridos hermanos? Porque toda la Biblia está inspirada por Dios, queridos hermanos. Y si Dios lo dice, no hay quien contradiga esta hermosa palabra. Un amigo ayer me llamó, queridos hermanos, en la noche me mandó un mensaje, como yo me encuentro de vacaciones en mi trabajo, y el Señor confirma la palabra que uno les da. A mí hace tiempo el Señor me decía que ya no confíe en mis compañeros, que ya no le cuente mis problemas. Yo llegaba triste, les decía me pasa esto. Yo llegaba alegre, les decía me pasa esto. Hasta cuando me di cuenta que todos sabían mi vida, queridos hermanos, y yo sabía a quién le contaba. Por eso el Señor me mostró este versículo hace tiempo, por eso que el mensaje tiene relación. El Señor hace tiempo me decía que me guarde aún de mis compañeros de mi trabajo, queridos hermanos. Nuestro trabajo aquí en la tierra es predicar el evangelio, que ellos, para que el Señor siempre esa semilla en sus corazones y a su tiempo dé fruto, queridos hermanos. Y el Señor mismo va a tratar con ellos. Y si alguno quiere recibir a Cristo, gloria a Dios. Nosotros hemos terminado nuestra buena obra y recomendar al hermano que no deje de congregar, queridos hermanos. Y esa es la voluntad de nuestro Señor. Pero ¿qué pasó con mi compañero de trabajo? Me llama. Nosotros somos distribuidores a nivel nacional, queridos hermanos. Yo soy encargado de elaborarle las etiquetas a Pica. Créanme lo que en esa parte el Señor me ha bendecido, que al lugar que voy me gano la confianza de los jefes de las otras empresas, y eso ha facilitado que en algún retraso de entrega de mercadería yo pueda
intervenir bajo la voluntad de Dios, porque no hay que gloriarse uno. Todo, queridos hermanos, es Dios obrando, no es el hombre. Uno podrá decir, yo lo convencí, es mentira. Mientras uno es obediente a Dios, mientras uno es obediente a su palabra, mientras uno guarda sus caminos y sus decretos, créanme lo que donde quiera que va, el Señor lo va a respaldar, queridos hermanos. Denle una ofrenda de alabanza al Señor, queridos hermanos. Y mi compañero me dice, queridos hermanos, me dice esta semana que tú no has estado, me dice, han hablado peste de ti. Bueno, yo al principio sí me enojaba, hasta investigaba quién era. Me ponía como detective en la bodega, quién fue. Pero el Señor nos va cambiando, el Señor nos va moldeando, como dice la palabra. Y queridos hermanos, yo solo escuché y me dice, mi compañero me llamó y me dijo, no cuentes más las cosas acá, porque estos días que tú has estado ausente, hablan cosas de ti, me dicen. Bueno, gloria a Dios, y el Señor me ponía en mente el versículo, Jeremías capítulo 9, guárdese cada uno de su compañero, guárdese cada uno hasta de su hermano, hasta versículos más adelante, cuídate hasta la que duerme a tu lado, dice el Señor, queridos hermanos. Gloria a Dios, hasta esta carne, queridos hermanos. Vive Cristo para siempre, gloria a Dios. Poderoso. Vive Cristo para siempre. Por eso que el Señor nos manda a guardarnos del compañero y del hermano. Y ahí lo dice en el libro de Jeremías, porque esta lengua es como saeta afilada. Esta lengua es como navaja, queridos hermanos. Esta lengua inclusive, queridos hermanos, no hace falta que nosotros peguemos un golpe. No hace falta, queridos hermanos, que nosotros cogemos al hermano y lo empujemos. Basta con que no digamos una sola palabra, queridos hermanos, porque nosotros podemos ver todo esto en nuestros hogares, los que tienen esposos, los que tienen esposas, los que tienen ya un matrimonio, queridos hermanos, los que tienen enamoradas. Muchas veces las mujeres, ¿cuál es la frase que utilizan en el mundo? Tus palabras me hirieron, soy como una flor, pétalo de rosa, no sé, bueno. Las mujeres utilizan ese tipo, soy frágil, dicen las mujeres. Y eso muchas veces lo he podido escuchar, porque muchas veces hasta mi esposa me decía cuando yo estaba en el mundo, ella me decía, no tienes vicio, no tomas, dice, no andas en esos lugares, dice, pero dice, con tus palabras me lastimas más, me dice. No hace falta ser un buen hombre si cuando no has trabajado en tu lengua, me dice. Porque la lengua, queridos hermanos, destruye más que una palabra. La palabra destruye más que un golpe, queridos hermanos. ¿Y por qué creen que muchos matrimonios hoy en día se separan, se destruyen? Porque somos presa fácil del enemigo, queridos hermanos. Por eso que nosotros decimos, ahorita estamos viendo que somos presa del enemigo, porque el enemigo nos viene, nos susurra al oído, nos susurra a la mente, di esa palabra y nosotros la terminamos votando directamente. Pero nunca nos hemos puesto a analizar las consecuencias de las palabras, queridos hermanos. Porque si nosotros no somos conscientes de las consecuencias que van a tener, queridos hermanos, porque muchas veces nosotros podemos hasta decir una mentira con la palabra, pero esa palabra va a destruir nuestra vida, queridos hermanos. Alabe a Cristo que vive en Cristo. Cuando el Señor enseña en el libro de Isaías, capítulo 50, versículo 4, dice que Jehová guarda a los que confían en Él, queridos hermanos. Alguien que ya vaya buscando el libro de Isaías, capítulo 50, versículo 4, queridos hermanos. El Señor, Isaías está hablando. Él dice, Jehová, el Señor me dio lengua de sabio, queridos hermanos. Que es lo mucho que el Señor ha hecho con muchos de nosotros que hemos venido al camino, queridos hermanos. Sino que nosotros aún no llegamos a ese hombre, es porque no le hemos pedido a Dios, queridos hermanos. Porque ¿qué dice la palabra del Señor? El que quiera sabiduría, pídala, que yo se la daré, dice el Señor. Isaías capítulo 50, versículo 4. Cuando alguien tiene la lectura, por favor. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios lo lectamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías 50, versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabio, para saber hablar palabra al casado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para oír, para que oiga como los sabios. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Por eso dice aquí Isaías que Jehová el Señor me dio
lengua de sabios. Y esa lengua es que nosotros tenemos que pedirle al Señor, queridos hermanos. Porque muchos de nosotros, queridos hermanos, podemos ver que la gente del mundo anda triste, queridos hermanos. La gente del mundo anda con dolor. La gente del mundo, queridos hermanos, muchas veces ha perdido un familiar, queridos hermanos. Pero si usted tiene esa lengua con sabiduría, si usted tiene esa lengua adomada, queridos hermanos, porque el libro de Santiago enseña que aquel que ha podido domar su lengua tiene control de todo su cuerpo, queridos hermanos. Y si nosotros tenemos ya ese control, dice la palabra del Señor, que somos excelentes hombres delante de la presencia de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedirle, porque siempre nos vamos a encontrar con una palabra. Y es momento ya de dejar de unirse a aquellos hermanos que les gusta destruir al prójimo, queridos hermanos. Hay que comenzar a meditar en nuestras vidas y comenzar a ser esos hombres los cuales quiere el Señor. El Señor quiere que seamos sabios y que esa sabiduría se demuestre dentro de nosotros, queridos hermanos. Que si tu hermano está pasando por una pérdida, si tu hermano está pasando por un dolor, si tú ves a una persona que está en el alcoholismo sumergida, dale palabras sabiamente, queridos hermanos, que va a ser el Señor que va a tratar con aquella vida y lo va a hacer reflexionar, queridos hermanos. Porque recuerden que esta palabra transforma, queridos hermanos. Así como una vez el Señor se nos presentó, nos transformó y hoy en día le servimos, así mismo el Señor lo va a hacer con cada una de esas personas, queridos hermanos. Y eso es lo que nosotros tenemos que decir. El Señor conoce aún en qué estamos fallando, queridos hermanos. Es tiempo, es momento ya de decir, hasta aquí nomás, hasta aquí, Señor, ayúdame porque ya no puedo. Son con tus fuerzas, no con mis fuerzas, Señor. Yo ya quiero dejar de ser ese hermano, Dios mío, hazme oído sordo a esas cosas para yo no ser partícipe, porque dice la palabra que todo lo que sale del corazón es lo que nos contamina, pero eso pasa procesado hasta que en la lengua, hasta que lo bota, queridos hermanos. Por eso que nosotros hoy en día tenemos que tratar de pelear, queridos hermanos, con esa debilidad, y solo lo podemos en Cristo que nos fortalece, queridos hermanos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! La palabra del Señor nos enseña, queridos hermanos, que esta lengua, así como es saeta, así como es navaja, así como golpea más fuerte que un golpe, así como humilla al hermano, queridos hermanos, así como habla engaño, dice la palabra del Señor, así como es engañosa, queridos hermanos, así como enseña que aguzaron su lengua como la serpiente, queridos hermanos, porque eso fue lo mismo que pasó, queridos hermanos, en el tiempo de antes. Esto no viene desde ahora, esto ya viene desde hace mucho tiempo, queridos hermanos. Aún así el Señor nos enseña que nosotros, los hijos de Dios que le hemos pedido, nuestra lengua también se convierte en medicina, queridos hermanos. Nuestra lengua también, cuando es sabia, se convierte en un árbol de vida, lo enseña la palabra de Dios. También se convierte en una planta escogida, porque a quién no le da gusto escuchar hablar a una persona palabras de motivación, palabras de aliento, queridos hermanos, palabra de Dios, hasta a uno le da gusto, pero cuando vemos a un hermano que está destruyendo, queridos hermanos, a nadie le gusta eso. Por eso que nosotros, queridos hermanos, tenemos que cuidarnos mucho para no dar que hablar. Por eso que el Señor también nos enseña que este instrumento también puede ser bueno para los que verdaderamente queremos cambiar de corazón. Vamos a lecturar unos versículos para que vean lo que enseña el Señor, porque incluso aquí enseña la palabra de Dios. En el libro de Salmos 35:28 dice: y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza. Que alguien lo busque, por favor. Salmos 35, versículo 28. Ahí el Señor nos está dando un consejo, queridos hermanos. ¿Cómo quiere que utilicemos este instrumento, queridos hermanos? ¿Cómo quiere que Él nos encuentre haciendo su obra, queridos hermanos? Por eso que dice la palabra del Señor que todos vamos a ser inexcusables delante de su presencia, queridos hermanos. Porque falta de consejo, falta de enseñanza, falta de palabra no estamos, queridos hermanos. Porque día a día el Señor nos trae una porción de su palabra para que nosotros nos podamos instruir en ella y ponerla por práctica, queridos hermanos. Salmos 35, versículo 28. Amén. Lectura. La palabra de Dios le lecturamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Eso es lo que el Señor quiere. Si hablamos de justicia, estamos hablando de palabra, queridos hermanos. Porque
el mismo Jesús lo dijo, queridos hermanos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, queridos hermanos. Y es por eso que el Señor nos manda a hablar de su justicia, nos manda a hablar de su palabra, nos manda a hablar de su salvación, queridos hermanos. Y que nuestra alabanza, su alabanza esté en nuestra boca, queridos hermanos. No dejemos de alabarnos, no dejemos de glorificarnos, queridos hermanos. Porque es mejor estar en la casa escuchando una alabanza que estar escuchando una novela, queridos hermanos, porque ahí nos damos cuenta de que nosotros nos estamos nutriendo. Porque recuerden que nosotros, como enseña la palabra de Dios, nosotros damos frutos, queridos hermanos, de lo que nosotros hacemos, queridos hermanos. Si nosotros cosechamos alabanza, nuestra boca va a entonar alabanza todo el día, queridos hermanos. Pero si nuestra boca está en todo momento escuchando chismes, problemas, nuestra boca va a cosechar esos problemas, va a cosechar chismes hacia el mundo, queridos hermanos. Y es hora de poner un alto, queridos hermanos, en esta mañana. Por eso que el Señor está hablando también por el libro de Salmos, está hablando por el libro de Proverbios. Vamos a leer en el libro de Proverbios, porque al Señor le agrada una boca limpia, al Señor le agrada unos labios que se honran para Él, queridos hermanos. Proverbios 10:31. Más adelante. Proverbios 10. 31. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Santo, amén. Gloria a Dios. Si se dan cuenta lo que produce, queridos hermanos, los labios del justo, la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortado. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, queridos hermanos, mas la boca de los impíos habla perversidades, queridos hermanos. Si se dan cuenta cómo es una boca que se consagra para el Señor, queridos hermanos, es una boca que edifica, transforma, renueva, vivifica, alimenta al hermano, queridos hermanos, mientras que la otra es todo lo contrario, queridos hermanos. Una que el Señor me ponía ante la silla, queridos hermanos, nosotros como padres también cometemos el error, que muchas veces, porque la palabra del Señor, ya vamos a leer más adelante, la palabra del Señor nos enseña que en nuestra lengua está el poder de la vida y está el poder de la muerte, queridos hermanos. Nosotros que somos padres, muchas veces cometemos el error de maldecir a nuestros hijos, cometemos el error de decirle que te lleve el diablo y no saben que estamos declarando con nuestra boca, queridos hermanos, una cosa tremenda. Y los que verdaderamente no conocen el mundo espiritual, en ese momento que usted está declarando, el diablo uno le está mismo abriéndole las puertas al enemigo para que entre con más fuerza a tomar el control de aquel niño, de la mente del niño. Y por eso que nuestros hijos muchas veces se vuelven tímidos, por eso que muchas veces nuestros hijos se vuelven callados, por eso muchas veces nuestros hijos se sienten inútiles, porque nosotros no nos estamos dando cuenta que son nuestras propias palabras que los están destruyendo, queridos hermanos. Por eso que nosotros tenemos que cambiar esas palabras que salen de nuestra boca. Decir que si vemos que nuestro hijo tiene una falencia, nosotros tenemos que motivarlo, hacerle ver de que él va a ser mejor cada día, porque él va a crecer con esa mentalidad y Cristo va a poder obrar, queridos hermanos. Porque donde usted bendice, ahí está el Espíritu Santo, queridos hermanos. Pero donde usted maldice, ahí están los demonios, queridos hermanos, haciendo de lo que ellos quieren. Por eso que tenemos que ser sabios aún en el hablar y en la corrección de nuestros hijos. Es verdad que la palabra del Señor dice que tenemos que corregir a nuestros hijos, porque la vara no los va a matar, es verdad, pero también tenemos que considerar la otra parte, que nuestros labios, nuestra boca, nuestra lengua, eso sí puede producirle un daño tremendo a nuestros hijos. Ustedes dense cuenta que hay muchas veces, he escuchado decir, pero bueno, yo no creo en cuentos del mundo, he escuchado decir muchas personas que dicen, cuando mi mujer estuvo embarazada, yo declaraba con mi boca y decía que iba a ser niña. A pesar de que el doctor había dicho que iba a ser hombre, yo declaraba que era niña, declaraba que era niña, declaraba que era niña y estaba declarando con su boca. Y la Biblia nos enseña, este instrumento tiene un poder grandísimo, queridos hermanos. Este instrumento tiene un poder grande, queridos hermanos. ¿Y qué pasa? Nace la niña y es hombre, queridos hermanos. ¿Y qué pasa? La niña crece con una mentalidad. Yo he escuchado tantas cosas, pero bueno, lo que yo sí creo es la palabra de Dios, no lo que dice el hombre, queridos hermanos. ¡Aleluya!
Ya hemos visto que la lengua correcta hablará de la justicia de Dios y de la alabanza. Y la boca del justo producirá también sabiduría, queridos hermanos. La lengua del sabio, dice la palabra de Dios, que también crea medicina, queridos hermanos, para nuestra alma. Vamos a leerlo, queridos hermanos. Proverbios 10, versículo... Proverbios 12, versículo 18. Proverbios 12, versículo 18. Ahí menciona las dos partes donde antes le decíamos que con nuestra propia lengua es más fuerte que un golpe. Perdón, queridos hermanos. Nuestras propias palabras son más fuertes que un golpe, queridos hermanos. Y más abajo lo confirma el Señor. Alguien que lo desee lecturar para que se gane la bendición, queridos hermanos. Léalo, hermana Laura, para que se gane la bendición de parte de Dios. Proverbios capítulo 12, versículo 18. Amén. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Si se dan cuenta, queridos hermanos, esta lengua también produce medicina. ¿Cuántos lo creen, queridos hermanos? Alábenle a Cristo, que Cristo vive, queridos hermanos. Hermoso aprender cada día algo nuevo del Señor, queridos hermanos. Como dicen muchas personas, si alguien ya lo sabe, gloria a Dios, nútrase más todavía. Nútrase más cada día, queridos hermanos, porque entre más nos nutrimos, más tendremos temor a Dios. Eso siempre le podré decir, queridos hermanos, porque la palabra entre más la escudriñemos, más nos va a estar atalando el corazón. Que cuando esté el pecado ahí, no, eso no le agrada a Dios, me esquivo nomás, queridos hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer. Miren que yo, créanme lo que soy una de las personas que más puede testificar. Todos tenemos testimonios, queridos hermanos. Me gusta contar los testimonios porque si Dios permite algo en nuestra vida y podemos ver su favor, no es para callarlo, queridos hermanos, es para hablarlo, es para darle la gloria a Él, que sin Él no somos nada. Porque ¿qué vale que Dios esté orando a nuestro favor, orando, y nosotros no tomamos un momento para decir, Dios se glorificó en mi vida, Dios obró en mi vida, Dios hizo esto en mi vida, queridos hermanos? Les cuento que justo en esta semana de ayuno, queridos hermanos, me tocó ir con mi tutora a la universidad, queridos hermanos, un testimonio tremendo. Ayer recién se lo contaba al pastor, le digo, Dios se glorificó en mi vida, pastor, le digo. Queridos hermanos, en la facultad ya estoy cerca para graduarme, si es la voluntad de Dios. Bueno, queridos hermanos, lo que pasó fue que, como fui uno de los últimos que me inscribí, me asignaron los tutores más jodidos de la facultad. Son, pero los más jodidos, era prácticamente el rechazo, ya lo que nadie quiere comer. Y queridos hermanos, bueno, y yo en mi vocación de querer graduarme ya, porque como toda persona, ustedes saben que uno ya quiere salir del estudio, de la universidad, del colegio. Eso es lo que uno anhela, por eso se prepara para buscar una mejor oportunidad, pero poniéndolo a Dios primeramente. Porque muchas veces el Señor no permite tampoco crecer, porque sabe que si nos da más, nuestro corazón se nos puede dañar. Él conoce cómo mantenernos, queridos hermanos. Por eso no renieguen con lo que tienen y con lo que el Señor le ha dado. Antes glorifiquen al Señor con lo poco. Y si alguien tiene mucho, bendiga a otra persona, queridos hermanos. Eso es lo que les puedo decir. ¿Y qué pasó, queridos hermanos? Les cuento que me tocaron, y yo ya conocía a mi tutora. Le llevaba mi proyecto, me borraba, querido hermano. Me borraba todo. Yo me sentaba con ella, el siguiente día le llevaba, después del ayuno yo llegaba a la casa, me quedaba hasta tarde haciendo el proyecto, al siguiente día me presentaba, otra vez me borraba todo, Señor. Nada le agradaba, nada le parecía bien. Dije, bueno, Señor, gloria a Dios. Y ahí cuando el enemigo quiere que tú comiences a hablar mal de las personas, pero uno tiene que saber ya controlarse, si ya está en los caminos del Señor. Tiene que pedirle fuerza al Señor. Y queridos hermanos, yo ya conocía a mi tutora, pero no había conocido a mi revisor de tesis. Y llegó aquel varón aquel día. Mi tutora justo se había ido a una reunión de profesores y llega el revisor, queridos hermanos. Y cuando llega ese hombre al aula comienza a patear todo, comienza bravísimo que no le habíamos arreglado la mesa. Oiga, comenzó a retar a todo el mundo. Oye, yo dije, yo ya no sabía si pararme. Yo dije, mi tutora no me rechaza, él es peor. Yo dije, Señor Santo, menguando mi fe, queridos hermanos. Y en ese momento yo me levanto, le ayudo a arreglar la mesa, él se sienta y comienza a pasar a mis compañeros y le dice, ¿tú qué trabajas? Yo estudio, dice, yo trabajo en logística,
Tu tesis de seguridad no tienes nada que ver, lo comenzó a repelar a la muchacha. No, dice, de verdad que ustedes estudian para burros, tantas cosas, nos dice. El profesor dice, bueno, dijo, de verdad, yo a su edad, dice, yo no era como ustedes. Porque es verdad, la educación de antes era mejor que la de ahora, hasta yo lo puedo identificar. Queridos hermanos, mi educación cuando recién empecé la carrera era mano dura, pero a medida de que comenzaron a ver que el Señor reprenda, perdón que hable así tan fuerte, estos varones que han sido tomados por el enemigo. El hombre tiene temor, queridos hermanos. Los profesores tienen temor, ya no pueden impartir la educación que impartían en antes. Por eso que hoy en día ya no se están educando los hombres que salían en antes. Ahorita se educan hombres que salen para el mundo, queridos hermanos. No aplican lo que aprenden. Bueno, yo lo cuento como testimonio porque yo sí pude ver cambios rotundos de profesores que eran estrictos y de la noche a la mañana eran sumamente fáciles. Queridos hermanos, pasó una compañera, pasó la segunda, pasó la tercera, a todos los rechazaron, a todos los repelaron, queridos hermanos. Profesor, para él nada le parecía bien. Me tocó mi turno, yo hasta el baño me iba porque estaba ya con él. Regresé, me senté, queridos hermanos, yo era que temblaba. Mi compañero le digo, mira, estoy helado, Señor. Y después de eso, cuando me tocó a mí, yo iba, Señor, tienes que ayudarme. Ahí me puse y él a lo que me coge las hojas. Yo vi que no me decía nada, a todos les preguntaba. A mí ni me preguntó qué trabajaba, queridos hermanos. Y después cuando me dice, ¿está todo bien? Me dice. Y todos mis compañeros que me decían, porque justo antes que me tocara a mí, una compañera se fue de palabras con el profesor. Créanme lo que se fueron de tú a tú a tú. Yo dije, conmigo se desquita, a mí me hace palo. Me da palo, yo dije. Pero miren la gloria de Dios y el respaldo de Dios, queridos hermanos. El Señor se glorificó ahí, me respaldó hasta lo último, queridos hermanos. ¡Vive Cristo! Sí, queridos hermanos, estuve hasta por rendirme, les digo. Pero como dice la palabra, el Señor ya no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, dominio propio, queridos hermanos. Y por eso que yo ahí entre más me rechazaba, yo ya llegaba a mi casa, yo ya lloraba, decir sincero. Yo decía, Señor, estoy ayunando, no ponía mi propósito. Yo estaba ayunando por otras cosas. Porque, como yo les mencioné al principio, todos tenemos debilidades aún. Pero nosotros que conocemos la palabra, sabemos cómo nos podemos fortalecer esa debilidad. Yo el ayuno lo puse para todas las cosas y ya lo último me acordé de mi trabajo. Y bueno, pues queridos hermanos, yo ya no iba a ir a la universidad, me terminaron aprobando, al final me terminé unificando con una compañera, ya no lo voy a hacer solo. Pero bueno, lo importante es que Dios se glorificó, queridos hermanos. Eso que yo les puedo decir que... Y mis compañeros me veían con la Biblia. Me dice, verdad, Dios lo respalda y ese es un testimonio, queridos hermanos. Gloria. Que te vean con la Biblia y que te vean que Dios no te avergüenza. No te avergüenza para nada, pero Gloria a Dios. sí, yo le glorificaba al Señor, yo le dije, yo cuando inicié los ayunos, el Señor me hablaba, me decía, te va a dar la respuesta. Yo le escuché el cuarto día. Le dije, y ayer cuando terminamos el ayuno, yo ya vine alegre. Yo llegaba aquí al ayuno y le decía, pastor, me fue mal, pastor, estoy triste, le decía. Pero aquí me vengo a sacar la tristeza, le decía. Y bueno, pues hasta que ya me dieron eso. Y miren que ayer cuando terminamos el ayuno, puedo testificar que vino esa voz a mi corazón y me dijo, ahí está tu respuesta. El Señor respondió, señores, queridos hermanos. Por eso les digo, no pierdan la fe, no pierdan esa esperanza, porque el Señor, como dice su palabra, Él nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo, queridos hermanos. Aunque estés en la prueba, sumergido en el dolor, en la crítica, el Señor, si está contigo, vas a salir victorioso, así sea de ese lodo cenagoso, queridos hermanos. Amén. Terminemos la palabra del Señor. Aleluya. Por eso, queridos hermanos, la palabra del Señor nos enseña, como lo acabamos de leer, en Proverbios 12:18 dice que la lengua del sabio es medicina, pero en Proverbios 10:20 también nos dice que la palabra, como dice la lengua también es plata escogida para los justos. Proverbios versículo 10, versículo 20, queridos hermanos. Está más atrasito. Proverbios 10, versículo 20. Gloria a Dios. Dice, plata escogida es la lengua del justo. ¿Qué significa que es plata escogida, queridos hermanos?
que la lengua del justo es una lengua valiosa, es una lengua recta, queridos hermanos, es una lengua útil, queridos hermanos, aún para las personas de afuera. Y cuando dice que es como plata refinada, queridos hermanos, quiere decir que la lengua del justo va a edificar, va a orientar, tiene peso al hablar, queridos hermanos, no es cualquier lengua, porque dése cuenta cuando habla un hijo de Dios verdaderamente, se da cuenta, queridos hermanos, que ese hombre tiene a Dios en el corazón, y nosotros no hace falta, lo podemos con él, simplemente de escucharlo podemos ver cuenta que aquel hombre tiene esa sabiduría de Dios. Por eso dice que su palabra es plata escogida, queridos hermanos. Más atrás, queridos hermanos, por eso que aquí el Señor nos enseña un versículo que nosotros los hijos de Dios tenemos una esperanza. El Señor siempre tiene, todos los hijos de Dios tenemos esperanza para todos, queridos hermanos. Y un versículo que todos los conocen, queridos hermanos, que está en el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 17. Es una herencia que el Señor nos dio a nosotros. Por eso si sea quien se nos levante, queridos hermanos, no importa quién se te levante, no importa aun si son tus mismos familiares, queridos hermanos, aun si un vecino te maldice, te desea el mal, no importa, queridos hermanos. Usted que tiene a Dios en su corazón, bendiga lo que el Señor sabrá tratar con aquella vida. Pero no solo bendígalo, sino que también ore por él para que el Señor pueda alcanzarlo. Porque recuerde que aquella alma que está afuera, así también nosotros estuvimos, queridos hermanos. Y así como hubieron personas que nos juzgaron, también hubieron personas que nos bendicieron y estuvieron doblando rodillas por nosotros. Por eso que Isaías capítulo 54 versículo 17, si alguien lo tiene que lo lea, es una herencia que el Señor nos dejó a nosotros. Isaías capítulo 54 versículo 17. Gloria a Dios, claro, creo. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es herencia de los cielos de Jehová, y su salvación vendrá de Jehová. Gloria a Dios, regálale una ofrenda de aplauso al Señor. Si se dan cuenta, tenemos herencia, dice el Señor. Esta herencia dice que es para los siervos de Jehová, dice, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Queridos hermanos, por eso que nosotros estamos con el Señor, caminamos con el Señor, vivimos para el Señor. Por eso Filipenses capítulo 1 versículo 21 dice, Pablo lo dijo, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, queridos hermanos. Terminamos la palabra con 2 versículos, queridos hermanos, ya nos vamos, porque yo sé que lo más importante es que nos vamos llena nuestra alma de la palabra de Dios. Ese alimento que ahorita hemos comido no lo llena nadie, queridos hermanos. Ni siquiera el mundo, ni con todo el dinero, queridos hermanos. Por eso que dice que esta salvación es gratuita, queridos hermanos. Por esa la historia cuando dice, queridos hermanos, en el libro de Hechos, que se acerca un hombre y le dice, ¿cuánto vale el don del Espíritu Santo? Le dijo a los apóstoles. Los apóstoles lo reprendieron y le dijo, ojalá alcance misericordia del Señor, porque esto no tiene precio. Esto el Señor se lo ha dado para sus hijos y gratuitamente, queridos hermanos. Solo hay que creer y tenerlo en nuestro corazón al Señor. 2 versículos, vamos a Proverbios 18, 21, que era lo que decíamos al principio, que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte, queridos hermanos. Proverbios 18, 21, que alguien lo lea, si alguien lo encontró rápido. Léalo, siervo David. Proverbios 18, 21. Gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios fiel y verdadero. Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Gloria a Dios, amén. Vive Cristo para siempre, queridos hermanos. Nosotros somos responsables de qué es lo que queremos comer un día, queridos hermanos. Si queremos comer árbol, fruto de vida o fruto de muerte, queridos hermanos. Eso el Señor por eso nos ha dado libre albedrío. Cada uno, queridos hermanos, somos responsables de nuestros actos y de cada una de nuestras obras. Y por último versículo es un consejo que el Señor nos da a nosotros. Vamos a 1 de Pedro capítulo 3 versículo 10. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 10. Con esto terminamos, queridos hermanos. Siéntase gozoso. Alabe lo que Cristo vive. Amén. Dice la palabra del
Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Primera de Pedro 3:10 dice así: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Ahí tenemos el mensaje, queridos hermanos. El que quiere vida en abundancia, refrene su lengua del mal, dice el Señor. Gloria a Dios, queridos hermanos. Esta es la palabra que el Señor ha querido que este día se predique. Recuerden, queridos hermanos, que es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Y toda palabra edifica, queridos hermanos. Pónganse sobre sus pies para orar, queridos hermanos, por este mensaje. Vive Jehová. Poderoso. Cierre sus lámparas, queridos hermanos, en esta hora. Póngase en comunión ahí con Dios. Cada uno converse con Dios. Recuerden, queridos hermanos, que el Dios al cual nosotros le servimos es un Dios omnipresente. Él está aquí, está conmigo, está con usted, está con cada uno de ustedes. Y Él está escuchando en esta hora. Padre eterno que estás en los cielos, Padre mío, Dios mío, Señor, en esta hora, Dios mío, Señor, yo te doy gracias, Padre. Gracias, Dios mío, por darme la fuerza, Señor, gracias por darme el aliento, Dios mío. Gracias, Dios mío, por hablar a mi vida, Padre, porque yo sé que cada día tú me corriges, cada día tú me enseñas, Padre bendito, Padre amado, porque dice tu palabra, Señor, que tú al que ama lo corriges, Señor. Gracias, Padre bendito, Señor, yo te pido, Dios mío, que esa no sea ni la primera ni la última enseñanza, Señor, sino que cada día, amado Padre, me seas llenando, Dios mío, de tu sabiduría, de tu entendimiento, de tu corrección, Señor, porque tu palabra dice en Salmos 42, versículo 1, Señor, que así como el ciervo brama con las corrientes de las aguas, Dios mío, así el alma clama por mí, oh Dios mío, Señor, cada día, Señor, quiero sentir de esa agua, Dios mío, de agua viva que corran por mí, Señor. Dios mío, Señor, este es el momento, Padre celestial, en el cual, Padre amado, Señor, mi corazón está delante de ti, Señor. Trata con él, Dios mío, Señor, Padre celestial, quebrántalo, amado Padre celestial. Hazlo conforme a ti, Dios mío. Pon un corazón que ame, Dios mío. Pon un corazón que ame al prójimo, que ame al hermano, Dios mío. Aunque ame el de afuera, Señor, que no se llene de orgullo, Señor. Que cada vez, Dios mío, que tú nos enseñes, Señor, podamos ser más humildes, Padre, porque todo lo que tú nos has dado, Señor, viene de ti, Padre, nada es de nosotros, Padre mío, Señor. Yo en esta hora te doy gracias, Dios mío, por la vida. Gracias, Dios mío, por este pueblo, Señor, Padre bendito, Señor, que ha venido, Señor, con un corazón dispuesto a consagrarse para ti. Bendícelo, Dios mío, Padre. Ayúdalos, Padre, si tienen una debilidad, Señor. Así como, Dios mío, también te pido que ayudes a mi vida, Padre. En el nombre de Jesús, Dios mío, Padre. Guarda mi vida y guarda la vida de mis hermanos, Señor. En tus manos pongo mi familia, la de mis hermanos, Señor. Espíritu Santo de Dios, Señor. Y que no sea, Dios mío, Padre bendito, Señor, nunca se transverse tu palabra aquí en tu casa de oración, Señor. Enséñanos, Dios mío, Padre bendito, Señor, para que se siga llevando tu sana doctrina, Padre bendito. Reprendemos todo espíritu de apostasía, todo espíritu del mundo, Señor, todo espíritu de Jezabel, Dios mío, que quiera, Dios mío, Señor, entrar en tu iglesia, se va fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, Dios mío, amado Padre, Señor. Aquí, Dios mío, te pongo mi vida, sígueme capacitando, sígueme enseñando, Dios mío, cada día, amado Padre celestial. Gracias por ese amor, gracias por esa fidelidad, gracias por ese cuidado, Dios mío, que tienes hacia mí y hacia tu pueblo, Dios mío, Señor. Yo te alabo, Señor, y te doy la gloria, la honra, el poder y la pleitesía, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, amado Espíritu Santo de Dios, y el pastor que está en la dirección, queridos hermanos. Dios me los bendiga y me los guarde grandemente a todos y todos.